Estoy con compu prestada, por Perfecto, eso. Estoy con la computadora prestada. está muy bien. Bueno, Juan Ignacio Rucci es ingeniero industrial, es especialista en diseño estratégico para la innovación, es aparte director de convocatorias de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario. También está en la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Arte. Bueno, y ha sido y es director y codirector de proyectos de extensión universitaria, evaluador, ha dictado varios talleres conjuntamente con Andrés Benjamín Monti Falikov, que es el otro compañero, aparte de publicar artículos, que es el otro compañero y amigo que hoy está, digamos, un grupo, una pareja pedagógica muy interesante respecto de la referencia que implica para nosotros los que desarrollamos vínculos de la extensión universitaria en cómo desarrollan proyectos, acciones, programas de extensión, cómo las evalúan. Bueno, han tenido un largo recorrido los dos en distintos espacios formativos. Para los que van a hacer el TIF durante esta modalidad o especialidad vinculada a los programas, a las acciones de extensión y a la evaluación, este módulo y el saber de estos dos amigos es central. Bueno, y Benjamín es licenciado en Comunicación Social, un compañero que también compartimos campo disciplinar, aparte de compartir algunas bogas de vez en cuando nos podemos ver. Es codirector de dirección de la Secretaría de Extensión y Territorio de la Universidad de Rosario, jefe de trabajo de prácticas comunitarias de comunicación en dispositivos de salud de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y conjuntamente con Juani han dictado muchos talleres y capacitaciones respecto de formulación de proyectos de extensión, además de ser ambos evaluadores de proyectos de extensión en distintas universidades nacionales e internacionales que los vienen convocando por todo el trabajo que vienen realizando. La verdad que para nosotros es un enorme placer poder contar con ellos y poder nutrirnos de todo el saber que tienen. Así que bueno, también ahí entró otra querida amiga, Romina Colachi, que también los conoce, que nosotros siempre decimos que son un marco de referencia para la extensión universitaria en Argentina. De hecho, ahora estamos compartiendo un espacio, yo estoy saliendo desde Rosario, no estoy en el mismo lugar que ellos, pero hemos compartido espacio porque hoy se le entrega el doctor honoris causa a Humberto Tomasino, a quien tuvimos en el primer módulo, y bueno, y parte del trabajo que ellos han realizado desde hace mucho tiempo en la Secretaría de Extensión bueno, ahora es Área de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario, tiene que ver con el camino que hemos seguido, y con el cual también nos hemos referenciado como guía teórica, metodológica, pero fundamentalmente política de estos queridos compañeros. Así que para nosotros es un enorme placer contar con ellos, y los dejo con los que saben. Así que gracias Juan y Benja. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Lucho, por exageradas palabras sobre nuestras trayectorias y recorridos. Pero bueno, nada, un amigo grande, Lucho, así que es un placer compartir acá otra vez y habernos visto presencialmente y vernos en un rato. Gracias a toda la Universidad Nacional de Mar del Plata, la verdad que para nosotros son una referencia en montones de laburos que venimos haciendo conjuntamente desde hace muchos años. Hemos tenido la posibilidad de dar algunas capacitaciones presenciales, otras virtuales. Romy, como siempre, una amiga, una alegría verte, aunque sea desde lo virtual, pero la verdad que hemos aprendido un montón del laburo y de las personas que integran allá también tantos laburos de extensión y compartir esos mismos caminos y volver a encontrarnos acá para nosotros es un placer. Así que no somos ni referentes ni nada, somos pares de la universidad pública, de la extensión y de cualquier función universitaria y pública en la que tengamos que pensar y colaborar en algo, ahí estamos. Así que no vamos a oficiar el rol transferencista bancario calculo que ya han escuchado a Tomaso, así que todo lo contrario. La idea es compartir un lindo momento, reflexionar sobre experiencias propias
de todas las personas que vamos a estar acá, y bueno, nada, nos toca más que nada, si se quiere, coordinar, no enseñar nada. Así que gracias y a disposición. La palabra y después ya arrancamos con No, las formalidades. nada más, o sea, gracias a la Universidad de Mar del Plata, como decía Juani, y gracias a todos los compañeros y compañeras que allí están por la invitación, y como decía Juani, lo que pensamos en este espacio es un compartir, un poner de manifiesto o poder discutir algunas experiencias, algunas definiciones, no como algo cerrado, sino como algo a problematizar, a poner en tensión con ustedes en estos dos espacios que vamos a tener hoy y mañana. O sea, por supuesto pensamos un esquema y lo vamos a ir trabajando en base, como decía Lucho también, en base a la experiencia de los 13 años que venimos con convocatorias a proyectos, programas y actividades de extensión desde la Universidad Nacional de Rosario. Un poco esa es la idea. También conocemos algunas experiencias de otros países y de Argentina, y específicamente de Mar del Plata, sobre las convocatorias, con lo cual la idea es poder, como decía al principio, digamos, poder poner en tensión o poder analizar con ustedes esas experiencias, y en ese análisis poder ir generando algunas reflexiones. Comparto yo, compartís vos, Juaní. Tenés el micrófono, está silenciado. Ahí estamos. Bueno, la idea de hoy es avanzar en algunas definiciones básicas de lo que llamamos proyectos de extensión universitaria. La regla número 1 es que cuando hay alguna duda, alguna consulta o algún aporte que quieran hacer, prendan el micrófono y nos digan perdón, permiso o algo, Juan o Andrés. No levanten la mano del Zoom porque no nos vamos a dar cuenta. Así que ahí prendan el micrófono y hablen, no hay problema. Vamos a tratar de que sea lo más trabajo en ronda posible. Pero vamos ahí medio al palo porque hay mucho contenido y poco tiempo. Pero interrumpan, por favor. No está compartiendo, Andrés. Pantalla. Lo primero que vamos a plantear es una definición bastante básica, si se quiere, que no es propia, la hemos tomado de los compañeros y compañeras de la UDELAR, sobre lo que definiría, a cierto modo, lo que es un proyecto de extensión universitaria. Básicamente, como formato proyecto, si se quiere, el proyecto de extensión universitaria tiene dos componentes centrales que lo diferencian, si se quiere, de cualquier otro tipo de proyecto, que ahí está entrando la pantalla, perfecto. Pasa la presentación, ahí está. Que básicamente son dos variables centrales y fundamentales que tienen que ver con la voluntad de contribuir a, si se quiere, a la transformación social y a generar un cambio o a mejorar las condiciones en torno a una problemática o a una situación que querramos modificar. Y la otra tiene con que la intervención en formato proyecto se concibe en torno a la idea de integralidad. Y la integralidad basada en esas tres dimensiones o tres componentes que son la integralidad de funciones, o sea, intentar, si se quiere, integrar nociones o dimensiones de la extensión, de la investigación y la enseñanza, la integralidad en términos de las disciplinas o de los abordajes interdisciplinarios, y en función de la noción del diálogo de saberes, o sea, poder articular esas intervenciones entre los actores universitarios y los no universitarios, que en este caso, la verdad, es bastante feo decir no universitarios porque es una categoría bastante fea de decir, pero quiere decir con todo el entramado de actores del territorio y que tengan que ver con ese mapa, si se quiere, de actores vinculados a la problemática o al territorio, a los gobiernos locales, a las organizaciones, etcétera, etcétera. Obviamente, ahora vamos a ir profundizando en algunas de esas dimensiones, que tratar de bajar a tierra esos conceptos que parecen enormes y en realidad en la práctica muchas veces tienen que ver con cosas mucho más tangibles, pero bueno, a cierto modo, a grandes números, esa es la concepción, por lo menos, que trabajamos de acá en Rosario, de lo que son los proyectos de extensión. Pásame, Montijo. Bien.
de alguna manera, cuando, por lo menos con nuestra experiencia acá en las convocatorias, que por suerte tenemos muchos proyectos todos los años, vienen con montones de ideas, montones de propuestas, montones de demandas, etcétera, etcétera. Entonces la idea siempre es tratar de decir, bueno, a ver, ¿en qué cosas nos tenemos que poner de acuerdo y en qué cosas tenemos que priorizar? Porque muchas veces, pensando la convocatoria de proyectos, política pública desde la universidad, a veces uno tiene que decir, bueno, vamos a profundizar por acá, en otros lados vamos a darnos más tiempo. Lo que siempre le pedimos a los equipos que se van a presentar a los proyectos, tienen que ver con concentrarse en estas dimensiones. Primero, que el proyecto de extensión se estructure a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En donde todas aquellas personas que participen de ese proceso vivan, o por lo menos intentemos generar procesos de formación de individuos, a la vez que ese mismo proceso educativo genere alternativas o dimensiones que tiendan al abordaje de problemáticas socialmente relevantes de la comunidad. Y ahí está subrayada la palabra abordaje. No es ingenuo eso, todo lo contrario. Nosotros muchas veces hablamos de abordaje y no de resolver los problemas comunitarios, porque ahí tiene que ver también con la dimensión que le damos a ese tipo de intervenciones. Para nosotros son importantísimos los proyectos de extensión, pero entendemos que su alcance no puede plantear resolver problemáticas históricas de los territorios, de los barrios, de las organizaciones. Entonces hablamos de abordar problemáticas socialmente relevantes y no de resolverlas. No es porque le bajemos el precio o algo, o porque no querramos resolverla, pero entendemos que también este tipo de abordajes merecen el respeto para con las otras personas y dar una transparencia de que vamos a poner todos los recursos disponibles a disposición, pero así todos sabemos que con eso muchas veces no alcanzan para las problemáticas históricas que atraviesan a nuestros territorios. Así que también pretendemos que de entrada ya esas cuestiones las vayamos trabajando, ¿sí? con los actores del territorio. Y la otra cuestión, que tiene que ver, como habíamos dicho antes, con los procesos integrales, o sea, no pretender que desde un proyecto de extensión vamos a trabajar articuladamente con investigación, extensión, docencia, que vamos a hacer actividades curricularizadas, prácticas sociales educativas, todo de una y de cero. Pero sí que de entrada, desde el momento en que empezamos a pensar las primeras líneas de trabajo, a generar los vínculos con las organizaciones, damos las dimensiones de la integralidad en la cabeza, en objetivos de mediano y largo plazo, para ir generando, si se quiere, el terreno para que esas prácticas se puedan empezar a incluir. Por lo menos, que los proyectos empiecen a incorporar estas dimensiones, porque si no vemos que muchas veces, año tras año, se repiten intervenciones en donde muchas veces todas estas cuestiones no cuadran ni calzan de ninguna manera, solo por el hecho de no haberlas empezado a pensar desde el minuto cero. Pásame, Monti. Le aviso, van a ver que dentro de un rato nos vamos a empezar a interrumpir entre Andrés y yo, pero no es que nos peleamos ni nada, es nuestra lógica de trabajo. Esto es como es introductorio, lo estoy pasando yo para pasar a lo otro más rápido. Bueno, esta que vamos a plantear ahora es netamente, ni siquiera UNR, sino extensión UNR, una cuestión que venimos elaborando con los equipos hace un tiempito, y tiene que ver con que nosotros particularmente somos bastante críticos del formato proyecto. Si bien damos talleres, trabajamos un montón en torno a la idea de proyecto de extensión, para nosotros es un formato que tiene múltiples contradicciones. Primero ya porque de entrada que ponemos a competir a los equipos de proyecto acceder a un financiamiento. Eso ya nos parece que no está bueno, pero bueno, sabemos también que los recursos son escasos y que muchas veces no nos queda otra que generar una especie de formato de competencia. Renegamos y tratamos de ajustar algunas cuestiones, pero bueno, nos hace mucho ruido. Por otro lado, solemos generar algunas cuestiones de demandas burocráticas, administrativas a los equipos que los distraen de lo prioritario que es el trabajo en territorio. Y así múltiples cosas que sabemos que no son las ideales, pero bueno, son las herramientas que muchas veces tenemos. En ese sentido, lo que aspiramos fuertemente a que los equipos entiendan de entrada es que la convocatoria es una herramienta, ¿sí? No es una estructura rígida que les dice a ellos y a ellas cómo hacer el trabajo, ¿sí? En ese sentido diferenciamos lo que es el proyecto
si se quiere, el formulario ese que escribimos en una fecha X con una, dos o tres prórrogas, si se quiere. Una cosa es ese proyecto o esa formulación que hacemos para presentar en la convocatoria, y otra cosa muy distinta y mucho más compleja es el proceso de trabajo en territorio, el cual es mucho más amplio, implica un montón de variables y de dimensiones y de proyecciones que exceden a lo que ofrece, si se quiere, el paraguas institucional y de recursos de la convocatoria de cualquier universidad del país. Entonces, Sí, perdón, sí, por ahí favor. por eso es que cuando trabajamos las convocatorias, y Juan Ignacio contaba esto de las prórrogas y demás, también nos damos todo un laburo hacia adentro de la misma universidad, no solo hacia afuera, con los mismos equipos, los docentes, las escuelas dentro de la universidad, porque ese proceso también implica disparar procesos internos de diálogo entre los docentes, entre los estudiantes, los equipos de estudiantes que plantean alguna necesidad de poder abordar alguna problemática, y la instancia de convocatoria, la instancia de la presentación del proyecto, debería de ser fruto de un trabajo previo también hacia adentro de la institución educativa universidad. Digamos, por eso decimos que, y somos muy críticos de nuestras mismas convocatorias, porque muchas veces no sucede eso, o sea, se terminan preparando para ese formato que le viabilizamos, que facilitamos desde la universidad, y en el equipo somos como muy críticos con eso. Pasame la Fermina, así ya avanzamos sobre... Ahí. Ahí está. Bueno, en esa línea lo importante, si se quiere, es que entendamos de entrada que la convocatoria nos tiene que servir como una posibilidad de potenciar recursos, de facilitar algunas líneas, por ejemplo, en términos académicos, en términos institucionales, en cuestiones de planificación, si se quiere, pero no podemos dejar que esa estructura, si se quiere, burocrática o administrativa, nos obture el proceso en territorio, o que nos marque la agenda de lo que vamos a hacer después en el barrio. ¿Se entiende? O sea, tenemos que aprovechar la convocatoria, no, si se quiere, limitarnos a lo que nos ofrece. Entonces, por un lado, todas esas ventajas de financiamiento, como decíamos, y un montón de otras más, por ejemplo, en términos de seguros, de las personas que van a trabajar al barrio, etcétera, etcétera, tenemos que aprovecharla y ver cómo eso cuadra en el laburo que estamos haciendo en el barrio, y no al revés, no encuadrar el laburo del barrio en un proyecto. Ahí hay una cuestión que vemos que pasa muy a menudo, que vienen los equipos de proyecto a preguntarnos montones de cosas y nosotros ahí le hacemos al revés. Hacelo como ustedes quieran, como ustedes puedan, como puedan también en diálogo con las organizaciones, y después vemos cómo acomodamos las cuestiones administrativas, que no dejan de ser eso, cuestiones administrativas. Después sí, obviamente, la convocatoria tiene algunos lineamientos centrales, obvio. Por ejemplo, la participación estudiantil, o la idea, como decíamos, de transformación, obvio. Pero a la hora de las metodologías de trabajo y de las posibilidades de práctica en territorio, debe funcionar al revés. Monty, sí. Sí, no, que ya lo vamos a ver mañana, pero esto de que la universidad hace ejes de trabajo. Y posiblemente en territorio, en las organizaciones, en la comunidad, haya otros ejes, otras problemáticas. O sea, ¿por qué la universidad debería definir los ejes o los problemas sobre los cuales trabajar? Bueno, es la parte institucional, técnica, administrativa, pero, o sea, no es lo único. Siempre abiertos, y hay que estar atentos a esas nuevas cuestiones que surgen y que van surgiendo, que no siempre las vemos, o no las vemos como gestión o como universidad armando una convocatoria, ¿no? Me parece súper interesante, dado que nosotros, como les decía antes, somos muy críticos y hablamos siempre del diálogo de la ecología de saberes, el diálogo y demás, y después bajamos 4 ejes de trabajo y le pedimos a todos que acomoden sus proyectos o sus ideas de intervenciones sobre esos. Equipos para ir afinando o abriendo a nuevas problemáticas, y eso en relación con cátedras, con espacios académicos que, bueno, tengan el interés de
de abordar esas problemáticas, ¿no? Muchas veces pasa, digo, para clarificar mejor esta idea, nosotros en la convocatoria habilitamos el cronograma de trabajo de, qué sé yo, de febrero a diciembre del 2022. Bueno, por eso decimos, la convocatoria ofrece una estructura de ciertos recursos para el trabajo durante ese tiempo. No quiere decir que el proyecto, o el proceso, mejor dicho, se tenga que acotar esas fechas. Digo, múltiples equipos, seguramente muchas de las personas que están acá lo han hecho. Digo, presentamos un proyecto en la convocatoria de la Universidad de Mar del Plata de extensión, presentamos el mismo proyecto con diferentes modificaciones en la SPU y en otros organismos de financiamiento, lo cual es súper obvio, potable, y entendemos que los recursos así todos nunca alcanzan. Bueno, hemos visto muchos casos, por lo menos acá en Rosario, en donde el proyecto es solo lo que abarca el paraguas de la convocatoria. Bueno, eso hay que evitarlo de entrada. Pásame, Andrés. ¿Andrés? Ahí estamos. Bien, lo importante, justamente, de estas cuestiones tenían que ver con algunos riesgos que acá vamos a pasar muy rápido, pero tiene que ver con, por ejemplo, apurarnos a completar los formularios, a cumplir con todos esos requisitos de la convocatoria y no dar, por lo menos, algunos espacios para el debate y para el diálogo y el consenso con las organizaciones sociales. Digo, si lo escuchamos a Tomaso y a otros colegas, muchas veces vamos a escuchar, de hecho nosotros vamos a hablar un poquito en algún momento de procesos de construcción de demanda, que tiene que ver con algunas dimensiones participativas para el diagnóstico de las problemáticas y de los abordajes, que son instancias que están muy buenas, pero son también bastante complejas de llevar al territorio y muchas veces no las vamos a hacer en 1 o 2 semanas, con lo cual hacer un proceso de construcción de demanda previo a la apertura de una convocatoria de proyectos es bastante poco factible de lograr. Eso no quiere decir que no nos podamos sentar con las organizaciones a definir medianamente los lineamientos del proyecto. O sea, no vamos a ir por la senda de decir, vamos a escribir el proyecto juntos. Pero por lo menos discutamos el cronograma de actividades y fundamentalmente en qué vamos a gastar los recursos económicos del proyecto. Entonces digo, no perdamos de vista que por escribir o formular el proyecto para la convocatoria hay cosas que las tenemos que debatir y consensuar con los equipos de trabajo del territorio y con responsables o referentes de las propias organizaciones, ¿sí? En ese sentido también tratar de entender que si bien sabemos que los recursos son limitados y muchas veces no sabemos qué va a pasar el año que viene en términos de recursos, sí generar ciertos convenios con las organizaciones de miradas de las proyecciones a largo plazo, decir, bueno, hasta acá tenemos recursos para trabajar todo este año. El año que viene, no sé, veremos cómo lo juntamos, veremos dónde buscamos, pero tendremos algunas líneas factibles de gestión de recursos para ver qué hacemos el año que viene. O sea, no acotar todo a esa herramienta institucional. Pasemos. Bueno, hasta acá, antes de pasar a la dinámica. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Se entendió, no se entendió? Por favor, prendan el micrófono, hablen, digan algo. Hasta acá estamos los proyectos o de las formulaciones de los proyectos. Bueno, en nuestro caso, más desde nuestro recorrido de la Universidad Nacional de Rosario. Pero como que estamos abriendo, si se quiere, el paraguas y tratando de explicar que el proyecto es un punto en nuestro trabajo, en nuestra definición de extensión. Bueno, todos ustedes están haciendo hoy la diplomatura porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas de nuestro pueblo. En este camino, hasta acá es abrir un pequeño paraguas de empezar a pensar esos laburos en un contexto, en una realidad, con una historia y demás, y eso es lo que vamos a ir viendo durante estos 2 días. Por eso esta previa, digamos, por eso esta intro, donde explicábamos un poquito de cada cosa, hasta de esta idea, porque estuvimos hablando hasta de cómo pensamos de la demanda, cómo pensamos la formulación del proyecto, qué temores o qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de pensarlo,
no laburar solo para la convocatoria, o que la convocatoria en sí mismo no es algo por lo que tendríamos que estar laburando, lo vamos a dar, lo vamos a trabajar, pero es como una contextualización. O sea, de todo este camino que ustedes vienen realizando, todo este